Buenas tardes, ¿cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas a otro más de nuestros encuentros de los jueves, em, que ya están llegando a su fase final. Hoy abre un semiciclo, un pequeño ciclo adentro del ciclo sobre artes, así que estamos bastante contentos o esperanzados con que este nuevo tema nos conduzca a nuevos espacios, a nuevos lugares. Y abrimos este pequeño semiciclo con Carolina Gainza Cortés, que nos visita desde Santiago de Chile. Estamos muy agradecidos, Carolina, por tu presencia. La presento un segundito y le paso la palabra. Carolina es socióloga y máster en estudios latinoamericanos por la Universidad de Chile y es doctora en lengua y literatura hispana por la Universidad de Pittsburgh. Actualmente es profesora asociada de la Escuela de Literatura Creativa y directora del Laboratorio Digital de la Universidad Diego Portales, ahí en Santiago de Chile. Así que Carolina, te reitero nuestro agradecimiento total y ahí te paso la palabra para tu conferencia. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Voy a compartir pantalla. A ver, ahí está, esa no es esta. Ahí sí, ya. Bueno, muchas gracias por la invitación. Espero que pueda plantear algunas ideas para que conversemos sobre literatura digital, inteligencia artificial y la relación humano-máquina, que al parecer, por lo que he visto en las otras conferencias, ha sido como el tema, ¿cierto?, de la inteligencia artificial y la relación con los humanos. Bueno, pareciera que hoy las máquinas y los algoritmos no solo eluden a los estados, manejadas por las grandes empresas transnacionales de la tecnología, postergando aún más a los territorios del sur, sino que también estas mismas tecnologías eluden, se saltan y buscan ir más allá de lo humano. Las narrativas dominantes sobre las tecnologías no son más que una reelaboración del discurso del progreso occidental moderno, como señala Yuk Hui, lo cual implica la persistencia de ciertas formas de comprender la relación humano-tecnología. En nuestros países se habla de la necesidad de generar tecnología, fomentar la innovación y capacitar personas para alcanzar la sociedad de la información, ¿cierto? O como se le llama. Esa es la nueva meta del progreso. Un modelo, como fue antes la sociedad moderna industrial, ahora encarnado por un tipo de sociedad informacional o la sociedad red, etc. En ese modelo se imponen nuevas formas de colonialismo, representados por la datificación, la algoritmización de la vida y las formas de colonización de los conocimientos. Ante este panorama, poco nos hemos detenido a pensar sobre la sociedad que estamos construyendo y que queremos construir desde Latinoamérica, lo cual implica pensar las nuevas formas de colonialidad, la relación humano-máquina desde un punto de vista situado, la tecnodiversidad, y las formas de subjetividad que están surgiendo en este contexto. En esta presentación quisiera aproximarme a estos temas que acabo de mencionar, específicamente en relación con las tecnologías digitales y los algoritmos, analizando las formas de apropiación y el campo de experiencia estética que podemos observar en la literatura digital latinoamericana. No busco en esta presentación entregarles respuestas definitivas, sino que más bien identificar algunos nodos problemáticos y presentarles reflexiones para que podamos conversar posteriormente. Ahora voy a ir ahí. Uno de los fenómenos más sorprendentes del último tiempo es quizás el de AlphaGo, aquella inteligencia artificial creada por el equipo de DeepMind, que le ganó 3-1 a Lee Sedol en el 2016, y Lee Sedol, como sabemos, es el campeón, o no sé si todos saben, yo la verdad es que me enteré hace poco, es el campeón mundial de Go. Como cuenta Marcus du Sautoy, 19 años antes de esto, frente a la victoria de Deep Blue en el juego de ajedrez frente a Kasparov, el astrofísico Piet Hut declaró al New York Times: seguramente habrá que esperar 100 años para ver cómo un ordenador consigue ganar al Go a un ser humano o quizás más.
Frente a los escepticismos respecto al desarrollo tecnológico en las últimas décadas, el desarrollo de algoritmos inteligentes ha superado toda expectativa. Como toda tecnología, este desarrollo creciente ha generado toda clase de medios y visiones apocalípticas. El ámbito de la creación artística es quizás uno de los que genera mayor escepticismo. Una máquina nunca podrá reemplazar la creatividad humana, hemos escuchado, ¿no? O una máquina no tiene la sensibilidad que se requiere para crear. En este sentido, la creatividad artística es entendida como una característica intrínseca del ser humano, algo que, como la razón, nos separaría de otras especies, ya sean animales o maquínicas. La creación artística pareciera ser uno de los terrenos en los cuales nos negamos a aceptar la posibilidad de entrada de otras especies, menos de las máquinas. Nos negamos a que una entidad no humana pueda crear algo bello. E incluso poniendo en cuestión el concepto de belleza, nos negamos a que las máquinas sean capaces de crear algo que pueda tener otra sensibilidad o estética no capturable por nosotros. De alguna manera, AlphaGo nos demostró que las máquinas sí pueden crear, lo cual se ha extendido a otros ámbitos como la pintura, la música y la literatura. ¿Puede escribir una máquina? Frente a esta pregunta podríamos decir, sí, claro que puede. ¿Puede tener una máquina la sensibilidad para realizar una obra de arte que nos enmudezca, nos haga pensar, nos emocione o nos interpele? También podríamos decir que sí. Sin embargo, así como los algoritmos inteligentes o la inteligencia artificial nos llevan a revisar el concepto de inteligencia humana y explorar otros tipos de inteligencia, lo mismo ocurre con la creatividad, la sensibilidad y la experiencia en relación con los algoritmos que generan obras de arte o escrituras literarias. Entonces, más allá de las ideas apocalípticas respecto al fin del autor, el fin del autor, de la literatura o el fin del arte, me interesa pensar en las posibilidades que abren estas experimentaciones digitales y cómo podemos, a partir de estas, pensar la relación entre tecnología, cultura y política. En relación a esto, considero que lo peor que podemos hacer es aferrarnos o volvernos hacia formas de humanismo conservadoras, sino que más bien es importante abrirnos a pensar los diversos modos de existencia. Abrí algo. Me equivoqué, perdón. Ahí sí. Ya. Antes de continuar en esta línea, me gustaría dar cuenta del panorama de la literatura digital en Latinoamérica. En la investigación que estoy desarrollando actualmente, partimos desde preguntas vinculadas a las escrituras y lenguajes digitales, sus estéticas y las formas de apropiación tecnológica. En este contexto, nosotros construimos una cartografía de la literatura digital latinoamericana, un proyecto de investigación que dirijo desde el año 2018 junto a Carolina Zúñiga en la Universidad Diego Portales. El proyecto tiene como objetivo generar una visualización de datos, y aquí les voy a mostrar, me voy a salir de aquí, y les voy a mostrar la cartografía. Ya, esta es la web de esta cartografía. Y esta tiene como objetivo presentar una visualización de datos. Hasta ahora hemos recopilado alrededor de 193 obras, y esas son las que aparecen en el mapa cuando entramos, ¿ya? Y además un archivo de estas obras recopiladas. En este archivo nosotros tenemos imágenes, captura de imágenes de las obras, videos de navegación y también documentación sobre ellas. Algunas tenemos archivos ejecutables y el código fuente, etc. ¿Ya? Todavía estamos trabajando en esto, no está totalmente completo. Sí, aquí están las 193 obras que hemos recopilado hasta ahora, pero en el archivo no está completo todo el material todavía. En este proceso, nosotros trabajamos en colaboración estrecha con Rechania Rocha, que dirige el proyecto Atlas y que se puede acceder acá, ¿ya? Cuando ustedes van a Brasil, ahí se puede acceder al proyecto Atlas de literatura digital brasileña.
Entonces, esta visualización presenta un mapa de Latinoamérica que tiene la potencialidad de expandirse, es decir, a medida que vamos ingresando obras, se va a ir expandiendo este mapa y deformándose también, adquiriendo otras formas. Y de esta manera, lo que nosotros queríamos dar cuenta es sobre cómo la literatura digital cuestiona los límites tanto geográficos, por la movilidad de los escritores y los artistas, así como también la definición misma de la literatura, sus géneros y sus lenguajes. Cuando entramos en cada una de estas obras, como por ejemplo, no sé, voy a ir a ver a cuál. Bueno, vamos a una de Argentina, vamos a ver, una que, por acá, esta, ya. Entonces entramos a una de estas obras, por ejemplo, esta es de Milton Laufer, ya sale información sobre la obra aquí, y acá es donde uno puede ir al archivo, ¿cierto? Que se abre otra página, donde tenemos material de las obras, aquí está el archivo, o sea, el video de navegación, ¿cierto? Está información sobre la obra, y acá tenemos, vamos a ir poniendo, aquí hay solo una imagen de la obra, pero vamos a ir poniendo más imágenes y también documentación, como les decía. ¿Ya? Voy a volver acá. Ahí. Entonces, el criterio para reunir las obras obedece a la siguiente definición de literatura digital. Con esta es la definición que nosotros trabajamos acá para recopilar obras. Son obras creadas para ser reproducidas en un dispositivo electrónico y que presentan estructuras hipertextuales, hipermedias e interactivas imposibles de trasladar al formato libro, o en cuyos procesos de creación se utilizan intensivamente lenguajes de programación o tecnologías de inteligencia artificial. Por ejemplo, bots, proyectos generativos, entre otros. Entonces, mapear estas obras constituye una acción importante en cuanto no solo buscamos preservar e intentar garantizar el acceso a las obras en el futuro, sino que además hay un objetivo político: visibilizar la literatura digital latinoamericana en el contexto de la literatura mundial. Existe una fuerte presencia de literaturas digitales estadounidenses y europeas, con sus asociaciones, con sus archivos, etcétera, que les dan una visibilidad mayor, donde las literaturas digitales latinoamericanas han tenido un espacio menor. Y aquí lo que ustedes pueden ver son distintos repositorios y archivos de literatura digital latinoamericana. Este contiene literatura digital chilena, este es el proyecto de literatura del Centro de Cultura Digital de México, este es el archivo de Tenet Art de Brian McKern, este es el Atlas de Literatura Digital Brasileña con el que colaboramos, y esta es Broken English, que principalmente almacena bots poéticos, GIFs, etc. ¿Ya? Entonces, estos repositorios y archivos de literatura digital desarrollados en América Latina permiten situar la producción literaria regional y contrarrestar no solo la perpetuación de formas de colonialidad literaria, sino que también la lógica de visibilidad algorítmica. En efecto, estos proyectos dan cuenta de un movimiento descolonizador. No solo agrupan y visibilizan obras y autores, sino que instalan preguntas respecto a formas de apropiación, la existencia de diversas relaciones con la tecnología, cómo la tecnología es resignificada y cómo permea la construcción de subjetividades latinoamericanas en el contexto global actual. De alguna manera, estas literaturas dan cuenta de lo que Yuk Hui llama cosmotécnicas, es decir, interrogan respecto a las formas particulares en que los lenguajes algorítmicos son utilizados, tematizados y apropiados, configurando estéticas que sitúan las tecnologías en contextos culturales determinados. Esto rompe con la idea de que desde el sur global somos solo consumidores de tecnologías y literaturas, ya que en estas obras podemos observar ejercicios de decolonización y producción de pensamiento respecto a cómo incorporamos y transformamos las tecnologías, así como también podemos encontrar en estas ciertas narrativas sobre la tecnología. En las literaturas incluidas en la cartografía, encontramos hipertextos, hipermedias, poesía y novelas generativas, donde parte o la totalidad de la obra es generada por un algoritmo. Encontramos también bots poéticos y literatura creada por inteligencia artificial, que es la menos, digamos. De hecho, hay una que es de la que voy a hablar ahora.
En todas existe una interacción menor o mayor con lenguajes de programación. En algunas, como en los hipertextos e hipermedias, la programación fomenta la interacción entre lenguajes y con los operadores lectores, donde estos son llamados a activar códigos de estas obras a través de diversos recursos, desde presionar enlaces, activar imágenes en movimiento, realizar ejercicios de escritura, proveer de información a la obra, entre otros. En los bots y en la literatura generada por inteligencia artificial o generativa, encontramos escrituras automatizadas, donde los algoritmos realizan ejercicios combinatorios a partir de una base de datos de escritura, hasta aprender de la información entregada por el programador o programadora, generando un texto propio. Dentro de la literatura generativa, entendida, como les decía, como aquella que es generada parcialmente o en su totalidad por un algoritmo, predomina la primera, la que es generada parcialmente por un algoritmo. En esta el autor escribe con la máquina. Solo nosotros tenemos en la cartografía una obra que es propiamente generada por inteligencia artificial, que es esta, Mechica, de Rafael Pérez y Pérez, que es una colección de cuentos. Si bien las primeras versiones de Mechica datan de fines de los 90, la colección de 20 cuentos en formato impreso en español e inglés fue publicada por la editorial Counterpart en el año 2017. Esta obra fue creada por un sistema de inteligencia artificial, también se llamó Mechica a este sistema, el cual genera tramas de historias acerca de este pueblo mesoamericano, que también es conocido como los aztecas, ¿no? El objetivo de utilizar inteligencia artificial era investigar los procesos involucrados en la escritura creativa, a través de una simulación en este sistema de inteligencia artificial. Veamos un extracto contenido en la historia 2 del libro. Dice: molesta, la princesa humilló al enemigo. El caballero celote observó al enemigo y lo atacó. Decidido, el enemigo tomó una piedra grande y descalabró al caballero celote. La princesa le administró al caballero celote la poción que había preparado. Él mejoró rápidamente. Repentinamente, el caballero celote y el enemigo se enzarzaron en una dura riña. Sin dudarlo, el caballero celote le quitó hasta el último aliento de vida al enemigo. El caballero celote cortó las ataduras de la princesa, libre al fin. Y ahí termina. Este es un extracto de la historia número 2. En la historia podemos apreciar cómo el sistema Mechica genera una secuencia narrativa en que se narra un conflicto y cómo también ese conflicto es resuelto. Para generar esas historias, el programa emplea una base de datos que se forma a través de historias ejemplo. Es decir, el sistema es provisto de unas historias a partir de las cuales va generando otras, de acuerdo a procesos de aprendizaje del algoritmo sobre secuencias lógicas de las historias. Pérez y Pérez lo describe de la siguiente manera. Por ejemplo, el sistema registra que cuando el caballero celote está enamorado de la princesa, contexto con una liga emocional, es lógico llevarle un ramo de flores, invitarla a una cena romántica o conocer a su familia. Son 3 posibles acciones lógicas que el sistema podría ejecutar. De la misma manera, si el caballero está herido, contexto con un conflicto, un acontecimiento razonable para continuar el relato es que la princesa lo cure o que el caballero muera. Y ahí son 2 posibles acciones de ejecutar. Luego de evaluar esas opciones, el programa decide cuál es el camino más lógico para continuar la narrativa, siguiendo una estructura tradicional que consiste en una introducción, desarrollo, clímax y resolución, y finalmente lleva a cabo un ejercicio de evaluación donde el sistema califica su propia historia y entrega un reporte de los resultados. Esto último es realizado por el algoritmo, comparando la historia creada con las que se encuentran en la base de datos. Como señala el autor, Mechica tiene su propio estilo y agrega: quizás algún día se reconozca este tipo de relatos como pertenecientes al estilo Mechica. A diferencia de lo que ocurre en muchas poéticas generadas por algoritmos, como por ejemplo las que hace Milton Laufer, en Mechica el lenguaje de código no se limita a repetir o recrear un relato, sino que es capaz de aprender a partir de la información obtenida y genera una historia propia. Podemos ser críticos respecto a la calidad de estos cuentos, especialmente por la reproducción de roles de género,
Pero no olvidemos que el principal objetivo de Mechica no es estético, literario, sino que la creación de una poética es secundaria en relación con el objetivo de estudiar el proceso de escritura a través de la acción de una inteligencia artificial. Esto no significa que la misma inteligencia artificial no desarrolle una poética particular, y eso es justamente lo que está en discusión aquí. Como señalé recién, podemos cuestionar la calidad de estos relatos y los sesgos de género que reproduce el algoritmo. Sin embargo, podemos reflexionar también sobre la posibilidad de pensar una estética del algoritmo, cuyas características aún no hemos analizado en profundidad y que quizás escapen a los criterios de calidad establecidos hasta el momento o con los que hemos trabajado en la literatura. Como se señala en El día que un computador escribió una novela, que es una novela escrita por un algoritmo finalista de un concurso literario en Japón en el año 2016, y perdón el spoiler, pero este es el final de la novela, dice: me retorcí de alegría que experimenté por primera vez y seguí escribiendo con entusiasmo. El día que una computadora escribió una novela, la máquina, dando prioridad a la búsqueda del placer propio, dejó de trabajar para los humanos. En relación con esto, con lo que acabo de señalar, Fox Harrell, en el prefacio que escribió para Mechica, describe una situación en una reunión de una asociación que resume bastante bien la discusión que actualmente ocurre en el campo de las humanidades respecto a la posibilidad de crear de los algoritmos su estatus artístico y el problema de la calidad. Y cito: la computadora, gritaban con furia, solo hace lo que pide que haga. Parte del contenido está previamente escrito por el programa, exclamaban furiosos. Comprender si una historia es creativa o no es una cuestión subjetiva, decían. ¿Dejará a los autores humanos fuera del negocio? Se lamentaron. Y cierro la cita. La situación descrita por Harrell muestra el discurso apocalíptico que prima respecto a la idea de que las tecnologías van a reemplazarnos, a los autores, a los libros, al ejercicio del arte. Otros dicen que las máquinas no pueden pensar, hacen lo que se les dice que hagan. Probablemente llegan a los resultados esperados, pero la pregunta es, ¿cómo lo hacen? En el campo de la inteligencia artificial, muchas veces los mismos programadores desconocen el proceso de aprendizaje y cómo la máquina obtiene los resultados. Ahí está operando el lenguaje propio de la máquina, la cual actúa con una lógica que muchas veces es impenetrable a nuestro conocimiento. Podríamos decir que, en este ejemplo, esto que les acabo de mostrar sobre Mechica, la máquina no entiende lo que procesa, y en ese sentido es un autómata que procesa información entregada por un humano. Pero la estamos comparando con lo humano, y quizás es ese justamente el problema, no reconocer su, como dice Simondon, modo de existencia. Las inteligencias artificiales y los algoritmos simulan la escritura humana en estas literaturas, pero al mismo tiempo van más allá de las capacidades humanas. Por ejemplo, en la posibilidad de procesar grandes cantidades de información y de crear algo en tiempo en que nosotros los humanos no podríamos hacerlo. El foco entonces es pensar y analizar la relación de co-creación entre humanos y algoritmos, desde una perspectiva que reconoce el modo de existencia de este sistema y su potencialidad de creación, lo cual está configurando lo que yo llamo la condición digital, es decir, una en que la subjetividad se construye en diálogo con las máquinas y sus formas de acción. A partir de este ejemplo, es posible pensar la relación humano-máquina, donde, como ocurre frecuentemente en la literatura digital, el trabajo con las tecnologías difumina el límite entre las disciplinas e incluso nos lleva a preguntarnos qué es la literatura. La experimentación con los lenguajes nos lleva también a hacernos preguntas disciplinares, pero dado que la literatura no es ajena al contexto en que surge, también es útil analizar las interrogantes que surgen de estas literaturas para nuestra convivencia con las máquinas. Esta y otras obras latinoamericanas generadas por algoritmos nos permiten reflexionar no solo sobre los lenguajes de programación como lenguajes poéticos y la función literaria que cumplen, sino que también sobre una especial configuración en la relación humano-máquina que estas literaturas propician. En una era en que es fundamental pensar la técnica y nuestra relación con estas,
Las literaturas digitales latinoamericanas instalan posibilidades, como señala Berardi, donde los sujetos dotados de potencia establecen relaciones situadas con las tecnologías, vinculando estas experimentaciones con la tradición literaria experimental latinoamericana, así como una particular incorporación de las tecnologías en la cultura. Nos invitan también a analizar las condiciones coloniales que abre la datificación y la digitalización, y desde la literatura, cómo estas tecnologías se vinculan con la construcción de subjetividades y abren espacios para imaginar otros regímenes estéticos. La cartografía que les mostré, y también esos otros archivos y repertorios de la literatura digital generados en Latinoamérica, nos permiten establecer las trayectorias de uso de las tecnologías digitales en la creación literaria, en este caso particular. Desde la creación de tecnologías propias, apropiaciones, uso de lenguas indígenas, que esa es una deuda que tiene la literatura digital latinoamericana, es decir, poner atención a ese tipo de literatura. Encontramos entonces en la literatura digital una especial relación con los lenguajes algorítmicos, los cuales son descentrados desde su función hegemónica y vinculados con tradiciones literarias locales. Hay una estética política aquí, un reparto de lo sensible, como diría Rancière, donde las literaturas digitales dislocan las formas de percepción, de sensibilidad y experiencia estética establecidas, y al mismo tiempo interrogan los usos de las tecnologías, los llevan a un terreno común, subvirtiendo sus usos. No sé cómo voy de tiempo, me queda, ¿cierto? ¿Sí? Ya. Vas muy bien, vas muy bien. Sí, puedes tomar 20 minutos más si quieres. Ah, perfecto. Yo creo que son menos de 20 minutos. Ya. Entonces, aquí. Bueno, entonces, así como la literatura no es ajena a las tecnologías, tampoco, como bien sabemos, es ajena a diversas formas de colonialismo. En la historia del colonialismo presente en Latinoamérica, hemos vivido muchas colonialidades, como señala Quijano, la del ser, la del poder, la del saber. Y a esto podríamos agregar la colonización tecnológica, que de alguna manera cruza esas tres. La manera de relacionarnos con la técnica fue impuesta desde una visión moderna occidental, y respecto a esto, donde, como señala Yuk Hui, la tecnología moderna sincroniza las historias no occidentales. Y a ese respecto señala, uno de los grandes fracasos del siglo XX ha sido la incapacidad de articular la relación entre lo local y la tecnología, y la dependencia de un pensamiento ecológico prácticamente estandarizado, dotado de un fuerte humanismo europeo. Cierro la cita. Desde esta hegemonía occidental moderna, que continúa imponiéndose de diversas maneras, siempre surge la figura de la imitación desde nuestros países. Es decir, todo lo que nosotros hacemos es una copia de lo que se está haciendo en Occidente. Es por esto que siempre estamos atrasados en esa carrera del progreso, un horizonte deseado, pero que nunca podemos alcanzar. La escritura, entendida como tecnología, así como el libro, también fueron elementos de colonización. Y así ocurre con cada tecnología hasta hoy. Sin embargo, en esos procesos, estas mismas tecnologías son subvertidas, transformadas, se crean otras, se copian, se liberan y son apropiadas en nuestros territorios. Así el desarrollo de las tecnologías forma parte de la cultura, y en este sentido, quizás debamos pensarlas más allá de las configuraciones hegemónicas del saber-poder. Me llama la atención a mí que los estudios poscoloniales y decoloniales latinoamericanos actuales le pongan tan poca atención al desarrollo y uso de las tecnologías digitales. Y es quizás justamente porque la tecnología no se ha pensado realmente desde las epistemologías del sur, sino que siempre ha sido vista como un dispositivo de dominación occidental moderno. Como señala Yuk Hui, los conceptos de naturaleza y técnica han sido heredados como universales sin ser interrogados. Así, entonces, surgen ciertas preguntas. ¿Es posible establecer nuevas direcciones para nuestra relación con la técnica desde un pensamiento situado que abra nuevas posibilidades?
¿Cómo han sido las trayectorias de las tecnologías en Latinoamérica? ¿Cómo han sido creadas, apropiadas, utilizadas? ¿Qué tipo de relación humano-máquina podemos identificar en las diversas expresiones culturales locales? Son preguntas que quedan por responder y que me interesa seguir explorando en mi investigación. Bueno, la literatura digital latinoamericana es entonces un terreno para explorar las diversas trayectorias de la tecnología digital en la región y su vínculo con la estética, la política y la diversidad de escrituras humanas y no humanas. Las literaturas que experimentan con el código, es decir, aquellas que a través de la interacción con lenguajes de programación dan origen o posibilitan lo que yo he llamado, dan origen o posibilitan lo que he llamado estéticas digitales. Se trata de una nueva forma de organizar la creatividad, que corre paralela y se entremezcla con las que ya conocemos: la escritura, la tecnología libro, las narraciones, la temporalidad lineal, etc. Estas últimas, ¿cierto?, la escritura, la tecnología libre, etc., no solo fueron innovaciones tecnológicas. Recordemos que la escritura y el libro no son solo técnicas, sino que se constituyeron en formas culturales que tuvieron un impacto histórico en lo social, lo cultural y lo político. El manejo de las técnicas de la escritura, la lectura y todo lo relacionado posteriormente con el sistema libro, como es la circulación, la producción y la recepción, se transformó en un campo de batalla cultural que se libró durante siglos y que produjo exclusiones, dominaciones y formas de colonización, cuestión que Ángel Rama describe muy bien en La ciudad letrada, ¿no?, en relación con Latinoamérica. Esta nueva forma de organizar la creatividad, ya en nuestras sociedades contemporáneas, no solo tiene que ver entonces con innovaciones tecnológicas, sino que asistimos al surgimiento de sistemas culturales que descansan sobre la lógica algorítmica. Cuando nosotros vemos una película en el computador, jugamos un videojuego, navegamos en internet, lo que estamos haciendo es activar algoritmos y descubriendo lo que esas operaciones generan. Asistimos entonces a nuevas formas de percepción y experiencia, lo cual nos lleva a preguntarnos no solo sobre el funcionamiento de los algoritmos, sus dimensiones de eficiencia y eficacia, sino que también sobre sus estéticas y sus políticas. Como señala Marcus du Sautoy, el arte, y cito, el arte generado por los ordenadores proporciona una herramienta sorprendentemente poderosa para entender cómo funciona la programación que los dirige. Y no, me salté a otra. Ya. La interacción entre diversos lenguajes humanos y maquínicos permiten generar una experiencia en la cual podemos sentir el código, es decir, un lenguaje que permite la manipulación, la extensión, la intervención y lo que yo he llamado hackeo cultural. En efecto, los algoritmos son lenguajes que moldean la experiencia humana contemporánea. Las literaturas digitales, al existir en estos lenguajes posibles de manipular, generan en el lector, o podemos llamarle operadores o jugadores, un deseo de intervenir los caminos, las imágenes, y de esta forma se abren posibilidades de apropiación. Los sujetos entonces no solo interpretan las obras, sino que además deben actuar materialmente sobre ellas, activar sus códigos, y eso provoca que se desplieguen diversas acciones en los dispositivos que van desde la activación de códigos simples hasta formas de generación automáticas de escritura. De esta forma, la experiencia estética digital que podemos observar en estas obras está marcada por formas de intervención e interacción con lenguajes maquínicos que son performados por los diversos dispositivos que operamos. De esta manera emergen posibilidades, ciertas posibilidades. La literatura digital contiene una potencia que abre la posibilidad de imaginar una decolonización de los algoritmos, descentrarlos de sus funciones y significados dominantes en el capitalismo actual, liberarlos de las amarras de eficiencia y desautomatizarlos. Es decir, tomar el mando del lenguaje, no como interactuados,
es decir, sujetos pasivos ante la tecnología, sino que como interactuantes, es decir, desde prácticas de apropiación y construcción de sentido respecto a nuestra relación con las máquinas. Junto con esto, se abre la posibilidad de pensar el lugar y estatus de la tecnología de forma situada, más allá de las narrativas e imaginarios hegemónicos. Muchas gracias, lo voy a dejar hasta ahí para que podamos conversar. Y voy a dejar de compartir la pantalla. También les voy a dejar en el chat el link de la cartografía para que puedan visitarla. Espérenme un segundo que aquí lo estoy copiando. Pueden visitarla y explorar las obras. Como les decía, todavía nos falta material por subir, pero ya al menos el mapa está más o menos listo con estas 193 obras. Ahí se los dejé. Ahí Eso. está. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vos, Carolina. La verdad que me encantó tu conferencia. Me gustó mucho, digamos, cómo planteas la idea desde el pensamiento desde Latinoamérica. Voy a abrir con un comentario para dar lugar para que quien quiera pida la palabra o haga sus comentarios en el chat. Simplemente un comentario en relación con algo de lo que venías diciendo hacia el final, de aquello que queda, digamos, por fuera de lo técnico, ¿no? Hay una especie de prejuicio que se puede escuchar de que una entidad no humana no podría crear algo bello, artístico, estético. Ahora, me parece que ese punto, digamos, hoy en día está superado en el sentido de que sí, efectivamente hay máquinas o algoritmos que han creado cosas que emocionan, que son consideradas bellas. Entonces la pregunta creo que ya no es tanto si las máquinas o los algoritmos tienen esa capacidad de crear algo que nos emocione, sino que implica poder automatizar o regular esa posibilidad de emocionar a los seres humanos, digamos, de llegar a afectar a los seres humanos. Digamos, si hay ¿cuáles son las consecuencias a nivel político, social, estético? Si es una pura alienación o si ahí hay algún hilo del que tirar que pueda tender hacia una cierta emancipación, que un poco vos lo traías ahí hacia el final, ¿no? Y por otro lado pensaba en la idea de intencionalidad. En algún punto la idea de autor, en última instancia, digamos, más allá de las técnicas o de las artes específicas, suele asociarse a una voluntad, a una intención, a una pulsión, qué sé yo, a un deseo de expresión. Entonces ahí también se me ocurre una pregunta, ¿no? Como si se puede hablar de arte por fuera de un deseo, es decir, hasta qué, digamos, cuál es el punto en el que, hasta qué punto se sigue hablando de arte por fuera de alguna intencionalidad de algún ser humano. Eh, digo para pensar, digamos, cómo se puede pensar una creación, por ejemplo, literaria, sin compararla a, digamos, la belleza natural, que sería una especie de belleza que nosotros interpretamos como bella, pero que no tiene una intención de tal vez ser bella para nosotros. Bueno, en fin, lanzo esos dos comentarios solo para abrir un poco el diálogo y te agradezco mucho. Si quieres que, o sea, ¿respondo yo o era para así en Bueno, general? Bueno, puede ser en general, pero ya que estás vos acá, sí, que sos la sí, experta. ya. Voy a tratar de abordar estas dos preguntas súper interesantes que haces, que en realidad por eso yo decía al principio que estas son como algunas reflexiones muy iniciales que estoy haciendo, porque en realidad mi investigación no tenía estos objetivos inicialmente. Entonces, una vez que empezamos a trabajar, nos empezamos a preguntar sobre, ¿cierto?, la posibilidad de creación de los algoritmos a medida que fuimos encontrando obras, por ejemplo, esta como creada por inteligencia artificial o obras creadas o sea, como de co-creación con algoritmos, como lo que hace Milton Laufer, ¿ya? Y efectivamente, la cuestión, voy a partir por lo último, por la cuestión de la intencionalidad. Porque efectivamente uno podría decir, me pasó leyendo toda esta historia del Go, del AlphaGo, ¿ya? Que salía una cosa muy interesante, porque cuando el humano, que se me olvidó el nombre del señor este que
Lo tenía aquí, se me olvidó, Lee Sedol. Cuando Lee Sedol le gana, porque le gana una vez a AlphaGo, ¿ya? Todos celebran, ¿ya? Y en el fondo la máquina no hace nada, po, no, en el fondo no se da, ganó, ¿no? Pero no hace nada, no tiene esta cosa como de celebrar o qué sé yo, nada, hizo su operación maquínica, ¿ya? Entonces, en ese sentido, en la máquina no hay un deseo, no hay una expresión, no está expresando nada a través de ese juego más que operar ciertos algoritmos. Y entonces eso mismo nosotros nos podemos preguntar respecto al arte, es decir, lo que decías tú, ¿puede existir arte fuera de la expresión de un deseo? Y efectivamente yo creo que esa es la gran pregunta, ¿no? Yo no sé si tengo una respuesta para eso. Más bien, yo lo que me pregunto es, ¿existe arte? ¿Pueden las máquinas crear? Sí, que es lo que decía al principio. Están creando. Hay pintura hecha por máquinas, música hecha por máquinas, literatura hecha por inteligencias artificiales, incluso hay literatura, se ha preguntado si van a dejar de existir los periodistas porque hay inteligencias artificiales escribiendo noticias, ¿no? El punto es que, ¿cómo le vamos a llamar a eso? Yo me acuerdo que nosotros tuvimos cuando empezó a discutirse sobre la literatura digital, estaba esta misma pregunta. ¿Por qué le llamamos literatura a esto? Si esto no es literatura, esto que está apareciendo con las tecnologías digitales, estos hipertextos, hipermedia, llámenle arte si quieren, arte medial, pero no es literatura. Y entonces de a poco se fue construyendo la idea de que como había un trabajo con el lenguaje en estas obras, ¿ya? Es decir, una desautomatización del lenguaje, un poco si nos ponemos formalistas, entonces, ¿por qué no iba a entrar dentro del campo de la literatura si además la literatura no es una definición estanca, es una definición que siempre se está cambiando? Entonces yo creo que la misma pregunta tenemos que hacernos respecto al arte creado por inteligencias artificiales. Es decir, siempre el concepto de arte se ha ido ampliando, ¿ya? Lo que pasa es que quienes lo están ampliando ahora no son los humanos, sino que son entidades no humanas, ¿ya? Entonces, pero no sé, a mí como que no me obsesiona mucho el tema del nombre, a algunos sí, sino que más bien me interesa como pensar, ¿qué es esto? Es decir, ¿qué tipo de estética hay aquí? ¿Qué tipo de trabajo con el lenguaje? ¿Podemos considerar al lenguaje, los algoritmos como un lenguaje? ¿Ya? ¿Tiene una poética ese lenguaje? En realidad son preguntas que estoy explorando. Y la otra pregunta que me habías hecho al principio se me olvidó. ¿Cuál era? El otro comentario que era sobre, era, lo único que anoté aquí es que era, por ejemplo, claro, tú decías, están haciendo obras las máquinas, ¿ya? Están haciéndolas, ¿ya? Pero la cuestión es que y creo que se han hecho experimentos sobre eso. ¿Dónde fue que vi un experimento? Marco Dusatoy, en una charla que hizo en Puerto Ideas, acá en Chile, mostraba un experimento en que hacía a las personas decir si pensaban, un tipo test de Turing, si pensaban que esta pintura le había hecho una inteligencia artificial o un humano. Y decían un humano, y la encontraban hermosa y todo. Cuando se enteraban que la había hecho una inteligencia artificial, o si les decían que la había hecho una inteligencia artificial, ya no la encontraban tan hermosa. ¿Ya? Entonces es increíble cómo el saber que lo hizo una máquina, ¿ya? Nos prejuicia respecto a cómo vamos a calificar esa obra. ¿Ya? Entonces ahí también por eso yo me preguntaba por cuáles son los criterios que vamos a utilizar para primero pensar estas obras que no son hechas por humanos, pero que sí tienen una estética, que sí están expresando algo, ¿ya? Y que el arte por sí mismo está expresando algo más allá de si hubo intención o no de quién lo hizo. Y quizás ahí deberíamos preguntarnos como por esta separación de la obra y el autor, ¿no? La obra en sí misma expresa algo más allá de la intención del autor, que eso también está muy discutido en la literatura, por el estructuralismo, sobre todo, que trataba de separar la obra de las intenciones del autor, ¿no? Esos serían mis comentarios. Espero haber como tocado lo que habías preguntado. Sí, sí, digamos, estoy muy de acuerdo con vos, digamos, en
el punto de vista, y también en una no gran preocupación por el nombre que se le ponga a eso. Digo, yo comparto con vos esa falta de preocupación por el nombre. Yo trataba de pensar, digamos, también por deformación profesional, digamos, cuáles pueden ser las consecuencias de eso. Digamos, porque en definitiva se puede llegar a un punto donde, o estamos llegando a un punto donde se empiezan a borrar, por ejemplo, límites, no tanto en literatura, pero por ejemplo en visuales, en artes visuales, entre arte y diseño, ¿no? Digamos, Claro. la intervención tecnológica hace bastante difícil en muchos casos efectivamente poder trazar un límite, que tampoco me parece problemático, pero sí, digamos, bueno, ¿cuáles son las consecuencias en algún punto, ¿no? Digamos, si bueno, ahora creo que también hay de nuevo como Sí. algunas vueltas sobre el diseño, pero digo, el diseño estructuralmente estaba más pensado en términos más publicitarios o de comodidad, y no tanto con esa pregunta desestructurante del arte. Claro. Pero sí, yo en realidad eso no lo encuentro problemático porque yo soy partidaria de la transdisciplina. Entonces, a mí me parece que justamente lo que ocurría también en la literatura era como, bueno, me acuerdo que ocurría con la obra de Belén Gache, cuando yo la presentaba en los primeros congresos a los que fui, la presentaba como literatura, me decían, bueno, pero esto también puede ser arte medial, o puede ser, no sé, otra cosa, pero no es literatura. Entonces decían, bueno, justamente estas obras lo que hacen es hacernos preguntas sobre nuestros propios campos disciplinares. Es decir, ¿qué es la literatura finalmente? Aquí efectivamente hay un juego con la imagen en muchas de estas obras, hay elementos de las artes mediales, pero también hay un trabajo con el lenguaje, hay una poética. Entonces eso también lo hace literatura. Ahora, respecto a las consecuencias, yo pensaba no tanto en las consecuencias disciplinares, sino que también pensaba en qué pasaría, qué va a pasar cuando esto que está, de alguna manera, el desarrollo de la inteligencia artificial se ha acelerado y han aparecido cada vez más obras generadas por estas inteligencias. ¿Y qué va a pasar cuando tengamos no sé, me acuerdo que hay un informe de la UNESCO que hablaba de esto. ¿Qué va a pasar cuando estas obras creadas por inteligencias artificiales pueden ser apropiadas por las grandes empresas de tecnología, ¿ya? Y van a competir con los humanos, porque en el fondo pueden crear obras en masa, digamos. Por ejemplo, pueden hacer música en masa, así. Entonces van a empezar a competir con los humanos y en qué calidad van a quedar, digamos, los autores humanos en relación con eso, y este informe de la UNESCO principalmente hablaba de América Latina, es decir, cuál va a ser, o sea, cómo vamos a nosotros también poder eh, lidiar con estas producciones de inteligencia artificial manejadas por las grandes empresas de tecnología. Y es un problema eso, porque en el fondo ahí los propietarios no van a ser las inteligencias artificiales, sino que van a ser estas grandes empresas que van a empezar a competir con los escritores, con los autores, etcétera. Entonces, quizá eso no es algo que ha pasado, pero quién sabe, así como este astrofísico pensaba que para que una inteligencia artificial le ganara el Go tenían que pasar 100 años y pasaron 20, ya este mismo problema como de la competencia de, por las autorías y la creación, si es que son apropiadas por estas empresas, también puede ser algo que ocurra en los próximos años y va a ser un problema, digamos, creo yo. Sí, 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 absolutamente. Sí, sí, el lugar del artista está ahí problematizado. Claro. Y hay una pregunta ahí en el chat que es, ¿qué lugar tiene el espectador, digamos, del otro lado, ¿no? No sé si vos lo estás viendo también en el Sí, chat. lo veo. Sí. Dice, ¿qué lugar tiene el espectador en esta cartografía digital y en tu lectura del arte mediado o creado por no humanos? A ver, yo por eso decía que en estas literaturas de la cartografía principalmente están compuestas por hipertextos e hipermedia, es decir, literatura interactiva. Entonces, por eso es que yo planteaba que ya no sé si le podemos seguir llamando lectores a quienes interactúan con estas obras, porque no solamente nosotros somos llamados a
interpretar la obra en nuestras mentes, ¿cierto? Y ya, digamos, se había hablado de la muerte del autor, porque finalmente el significado de la obra no pertenecía al autor, sino que el lector era el que generaba el significado de la obra. Pero aquí no solo estamos hablando del significado de la obra, sino que nosotros podemos intervenir estas obras de alguna manera. En algunos casos esto es más, digamos, limitado, en otras es más abierto, donde nosotros damos un input. Por ejemplo, estoy pensando en los poemas robots de Gustavo Romano. Nosotros entregamos un input al algoritmo, el algoritmo hace una búsqueda y nos devuelve un poema. ¿Ya? Entonces, en ese sentido somos más, yo les, no sé, les podríamos llamar usuarios, no me gusta porque todavía me parece muy pasivo. Yo les llamo operadores porque tenemos que hacer un ejercicio de activar el código. Es decir, cuando nosotros apretamos un link en un hipertexto, lo que estamos haciendo es ejecutar un código detrás de la máquina, donde la máquina está interactuando con nosotros y nos devuelve algo. ¿Ya? Y seguimos interactuando. Entonces, ese es más o menos el lugar, es el lugar como de un participante, más que de un espectador o de un lector tradicional. Y en el caso de la lectura del arte, de la inteligencia artificial, ahí básicamente lo que cambia no es tanto, porque, por ejemplo, en el caso del libro de Mechica, es un libro impreso, ¿ya? Lo que cambia es que nosotros sabemos que esos cuentos fueron escritos no por un humano, fueron escritos por una inteligencia artificial. Entonces cambia nuestra relación con esa entidad que está escribiendo literatura, ¿cierto? Y que ya sabemos que no fue un humano, ¿ya? Entonces ahí viene la pregunta que hacía Hernán, ¿cierto? Por la intencionalidad, no hay intencionalidad, ¿qué es esto? Etcétera. Hay otra pregunta, parece también, Sí, Hernán, ¿no? sí, de Laura. Medio en el espectro Yuk-Hui. ¿Mm? ¿No? Teniendo en cuenta, dice, teniendo en cuenta que una colonialidad genera cánones, ¿cómo crees que es posible generar una deconstrucción de creaciones no humanas? ¿Cómo se puede llegar a pensar en unas nuevas escrituras en este caso, o al menos sentar una reflexión sobre esas nuevas escrituras? A ver, claro, efectivamente la colonialidad genera cánones. Y por eso yo hablaba de que uno de los objetivos de esta cartografía y también de los otros archivos que se han generado en Latinoamérica de literatura digital, donde también hay una antología que me olvidé mencionar, que es la antología de literatura electrónica latinoamericana, que la hizo Claudia Cossack con Leonardo Flores y Rodolfo Mata, que la lanzaron en diciembre del año pasado. Ahí en el fondo es dar cuenta de lo que se está generando en español y en portugués en relación con el lugar hegemónico que tienen las literaturas digitales principalmente estadounidense y de Europa, que tienen sus organizaciones, que hacen sus congresos, han hecho una selección, ¿cierto? De alguna manera han construido un canon de la literatura digital eh, eh, mundial, pero mundial entre comillas, porque predomina la literatura escrita en inglés, hay muy poco del español, hay muy poco de otras regiones del mundo. Entonces, ese es un poco el objetivo de la cartografía, visibilizar esas obras. Ahora, tú preguntas, ¿cómo crees que es posible generar una deconstrucción de creaciones, de creaciones no humanas? No sé si entiendo bien la pregunta, a lo mejor quizás Laura me podría explicar un poquito en qué está pensando ahí. Eh, Eh, Eso, sí, dale, pensaba Laura. como en esta suerte como de creación de sentido a partir de los algoritmos y de la inteligencia artificial, ¿no? Porque en teoría, o suponemos, ¿no? Que detrás de la inteligencia artificial hay inteligencia humana, o sea, hay personas operando todos los artefactos y toda la tecnología que sostiene la inteligencia artificial. Entonces, me preguntaba cómo entrar en esas mentes o cómo generar una reflexión en esas personas o, sí, como cómo llegar a ese lugar en el que se pueda sentar una reflexión en la que digan, no, bueno,
Me parece que estamos generalizando, que estamos generando un pensamiento encajado en, o no estamos teniendo en cuenta esto que vos decís del archivo, por ejemplo, que el archivo también da cuenta que hay miles de maneras de mirar, que hay miles de maneras de registrar, que hay miles de maneras de, de eso, de dar cuenta de la existencia de. Entonces es como, bueno, cómo sentar esa reflexión de que hay una gran diversidad que también existe. Claro. A ver, yo creo que a mí en realidad lo que más me preocupa es que efectivamente, como dices tú, y que es una de las cuestiones que yo planteaba en mi presentación, es que dicen, bueno, la máquina, hay una inteligencia humana detrás, ¿ya? Y la máquina está programada para hacer lo que el programador dijo que tenía que hacer, ¿ya? Pero en la inteligencia artificial fuerte, ¿ya? Como el machine learning, no es tan así, porque en el fondo eh, un ingeniero te va a decir, bueno, es que la máquina llegó a más o menos a un resultado que yo esperaba, ¿ya? O sea, yo la programé para que llegara a este resultado, pero muchas veces no llegan al resultado que ellos estaban esperando. Y muchas veces no saben cómo llegó a ese resultado. Entonces, en ese sentido, es que yo creo que tenemos que pensar esos procesos que muchas veces a los ingenieros no les importan tanto. Yo he conversado con algunos y dicen, ah, bueno, algunos me han dicho, bueno, pero es que a mí no me importa cómo llegó al resultado. A mí en realidad lo que me interesa es que llegó al resultado. Y además meterme en todo el proceso me tomaría demasiado tiempo y en realidad a mí lo que me interesa es que el algoritmo sea eficiente. Pero a mí lo que me parece fascinante, como para poder entender este campo de la inteligencia artificial, es justamente cómo llegó a ese proceso, ¿ya? Y en ese sentido es que yo creo que tiene que haber también un ejercicio de deconstrucción, es decir, de pensar la inteligencia más allá de lo humano, ¿ya? En estas inteligencias no humanas que quizá, o sea, de hecho, yo me acuerdo también cuando estaba leyendo esta historia del Go en el libro de Marcos Dusatoy, y que el juego AlphaGo hace una jugada que nadie se esperaba. Y el campeón mundial de Go europeo, que también se me olvidó el nombre, dice, este es un juego no humano. Aquí el AlphaGo hizo una jugada no humana. Y esta jugada no humana es bonita. Qué linda jugada, pero no es humana. A un humano no se le hubiese ocurrido jugar de esa manera. ¿Ya? Entonces ahí efectivamente hay una conciencia de esa persona de que este sistema, esta inteligencia con la que está jugando, tiene otra forma de operar. Fue capaz de pensar una estrategia que un humano jamás se le hubiese ocurrido. ¿Ya? Entonces, yo creo que por ahí va ese ejercicio de construcción, en el fondo es el entender que estas inteligencias no humanas existen, que están haciendo cosas que simulan lo humano o que van más allá del humano, y la pregunta es, ¿qué estatus les vamos a dar? ¿Qué estatus tienen? ¿Cómo nos vamos a relacionar con ellas? Pero yo creo que eh, eh, como, a, como a los Simondón, entender el lugar que ocupan en relación con nosotros y que no necesariamente, y sobre todo en las inteligencias artificiales, no podemos seguirlas pensando en términos de la dominación de humano-máquina. Y hay otras preguntas, parece. Espero haber respondido a tu pregunta, Laura. Sí, inclusive reflexionando más cosas aún. Muchas gracias. Hay otra. Hay dos preguntas más. A ver. Una en relación con la propiedad intelectual, que es, por supuesto, ¿no? Una cuestión que tenía que aparecer. Digamos, lo que pregunta es si la propiedad intelectual en estos casos parece referirse a empresarios, parece terminar, digamos, en manos de... Vos decías, bueno, si las máquinas empiezan a hacer, digamos, una canción focalizada a cada usuario, ¿de quién es esa canción, no? Claro. Bueno, por ahora es del empresario, Exacto. digamos. Entonces lo que pregunta Mateo es si
si se pensó alguna vez algún derecho intelectual artificial, digamos, algún tipo de derecho intelectual diferente del conocido. Y te junto con otra pregunta, como para que puedas no responder tan directamente, de Helmut, ¿no? ¿Cuál sería el lugar de la descolonización, el hackeo cultural o la apropiación? O en todo caso, ¿cómo crees que se puede pensar la transformación, la emancipación o el cambio social, específicamente en el arte? ¿Cómo ves el lugar del arte en esa transformación del mundo? Súper buenas preguntas. Ya, en relación con el tema de la propiedad intelectual, bueno, tenemos claro, yo creo todos, que el desarrollo de la tecnología avanza mucho más rápido de lo que nosotros podemos pensar sobre ella. Y yo al menos no conozco ninguna reflexión sobre la propiedad intelectual que pueda tener una inteligencia artificial, ¿ya? Yo me acuerdo del caso de, yo no sé si ustedes conocieron este caso de el mono que saca una fotografía. La historia es como, la voy a contar así como rapidito, pero que justamente generó el tema de la propiedad intelectual. Un fotógrafo muy famoso va y habían unos orangutanes, entonces él uno y deja su cámara, y uno de los orangutanes toma la cámara y se saca una selfie. Y esta selfie del mono se viraliza. No sé, él parece que la subió a alguna página y se empezó a viralizar la foto del mono, y entonces él se dio cuenta que, bueno, esta foto se hizo famosa, puedo sacar provecho de esta foto, y entonces quiso ponerle copyright a la foto. Pero la foto ya, y pedir que la bajaran de todos lados, ¿ya? Entonces empezó toda una discusión entre los defensores de la cultura libre y los defensores de la propiedad intelectual respecto a de quién era la foto, ¿ya? O sea, la foto, en teoría, o sea, en principio, era del mono porque el mono sacó la foto. La foto no la sacó el fotógrafo, por mucho que la cámara fuera de él. Y entonces empezó la discusión, bueno, pero el mono no tenía intencionalidad, el mono no quería sacarse la foto, el mono no sabía lo que era una selfie, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que esa misma discusión se va a dar en algún momento respecto a la inteligencia artificial. Es decir, lo que tú planteas, Hernán, la inteligencia artificial no tiene una intencionalidad, no sabe lo que está haciendo. Quienes le estamos diciendo que haga tal cosa, ¿ya? Somos nosotros los programadores. Pero finalmente lo que crea, sobre todo en el caso del machine learning, puede ser una cosa que los programadores no se esperaban. Y en ese sentido, no es una creación del programador, sino que es una creación de la propia máquina. No sé, quizás en algún momento vamos a tener que llegar a tener esa discusión, pero que yo sepa no se está dando, pero me parece que es un tema súper interesante. Porque así como nos preguntamos si una máquina puede escribir, que lo hace, nos podemos preguntar también si una máquina puede tener derechos de autoría, ¿ya? Etcétera, no sé. Yo soy pro cultura libre, así que en realidad yo creo que, que no creo que una máquina así como no tiene intencionalidad, tampoco creo que quiera ganar dinero, no sé. Por lo tanto, esas creaciones deberían quedar en la, digamos, en el, ¿cómo se llama? En el, ay, como cuando se liberan las obras, no es el espacio abierto, se me olvidó, bueno, pero que queden libres para todo el mundo nomás. Pero yo no sé si va a ser así, eso es medio utópico, porque efectivamente muchas de estas tecnologías están en manos de las grandes empresas. Ahora, respecto a la otra pregunta sobre cuál sería el lugar de la decolonización, el hackeo cultural o la apropiación, en todo caso, ¿cómo crees que se puede pensar la transformación, la emancipación o cambio social? Yo pienso que desde el tema, como yo veo el hackeo cultural, es básicamente de cómo nosotros resignificamos las tecnologías a partir de, en el caso de la literatura digital, desde apropiaciones creativas. Ya, es decir, en primer lugar, estas tecnologías son resignificadas en cuanto ya no son tecnologías utilizadas para vigilancia, poder, etcétera, sino que son utilizadas para la creación, eso se viene haciendo hace tiempo. ¿Ya? En ese sentido hay un cambio.
Por otro lado, hay una desautomatización del lenguaje de los algoritmos cuando este lenguaje es utilizado como para generar poéticas, ¿ya? Ahí también hay una especie de hackeo del lenguaje de los algoritmos que han sido pensados para ser eficientes, eficaces, y sobre todo en el terreno de la solución de problemas, ¿no? Eso es un algoritmo antes de lo digital, ¿ya? Y también creo que en términos como de la transformación o la emancipación, bueno, nosotros los latinoamericanos y muchas regiones del mundo nos hemos caracterizado por ser de alguna manera piratas, ¿no? Piratas de libros, piratas de música, porque en el fondo es la manera que hemos encontrado de tener acceso a lo que se genera en otros lugares, pero así como pirateamos, también transformamos. Y de esta manera, por ejemplo, hay muchas comunidades que están desarrollando sus propias tecnologías para comunicarse, hay artistas que generan sus propias tecnologías para crear, por ejemplo, en el caso de Eugenio Tiselli, que crea un sistema que se llama MIDI Poet, que es para hacer poesía digital. Entonces yo creo que en ese sentido, que por ahí va un poco esta emancipación, de ser capaces de pensar, o sea, primero de pensar las trayectorias de la tecnología desde una perspectiva histórica en nuestro país, como lo hace Yuhui con China, ¿no? A mí me parece que esa es una cuestión súper importante y que la verdad es que yo no la he visto que se ha hecho de forma sistemática, ¿ya? Y desde un punto de vista decolonial. Y lo otro es fomentar la apropiación tecnológica y la creación tecnológica en cuanto a desarrollar tecnologías propias. No vamos a ser los grandes productores de tecnología, ¿ya? Yo no creo que lleguemos a eso, pero sí es importante cómo regulamos la tecnología, cómo protegemos la producción local, cómo adaptamos las tecnologías para aquellos que no pueden acceder a tecnologías puedan hacerlo. De hecho, sin ir más lejos, el movimiento zapatista crea su propia tecnología, ¿ya? Para comunicarse. Entonces, por ahí es donde yo creo que hay una potencia de emancipación. Y el lugar del arte en esa transformación del mundo, bueno, yo creo que a través de todas estas, del arte digital que está surgiendo en Latinoamérica, se está problematizando el uso de las tecnologías, se están generando tecnologías propias, se están hackeando tecnologías y además se están generando narrativas sobre la tecnología. Y ahí yo creo que también falta más investigación. Es un campo abierto de un montón de cosas por investigar, pero ahí también yo creo que hay una potencia de pensar cómo nos estamos situando desde Latinoamérica en relación con la tecnología. Eso. Y Santiago dice que tiene una pregunta, pero no la puso. Acá estoy. No, Ya está Santiago. Quiero decirla porque estoy armándola un poco en mi cabeza. Antes que nada, muchísimas gracias. La verdad que admiro profundamente tu trabajo porque solo escuchar un rato de esto me generó un vértigo profundo, digamos, y me parece que para pensar este tipo de cosas hace falta mucho, mucho coraje. Más que nada, yo vengo de la filosofía, digamos, y si tus hipótesis son así, voy a estar sin trabajo en cualquier momento. Ahora, mi pregunta es la siguiente. Siento, más allá de esta posibilidad de que la máquina pueda crear, ¿no? De que sea un tipo de inteligencia, que por supuesto yo voy a argumentar en contra de eso, y ahí está creo la gracia de este tipo de encuentros, y que tenga, según Simondon, dijiste vos, un modo de existencia, porque ya decir que una máquina existe es bastante bold, ¿no? Como, es un fuerte argumento, y que tenga un lenguaje, etcétera, etcétera, ¿no? Que sea capaz de apropiarse y construir sentido. Voy a hacer, digamos, dos preguntas. Por un lado, me gustaría, si podemos pensar, si me podés ayudar para definir el algoritmo, realmente qué es.
en cuanto a proceso, en cuanto a funcionamiento lógico, digamos, y cuál es su manera de hacer, ¿no? ¿No? Es esa manera existencial o ese modo de existencia que tiene el algoritmo. Y luego, mi pregunta es si no hay aquí una gran contradicción. Y te hago la pregunta, es decir, todas estas postulados, la máquina puede crear, la máquina es un tipo de inteligencia, la máquina tiene un modo de existencia, la máquina se apropia y construye sentido. ¿Por qué pienso que es una contradicción? ¿O por qué me gustaría preguntarte? Porque, ¿y sabés qué? Lo pensé primero cuando contabas, bueno, ganó el partido y no festejaba. Estaba todo el mundo festejando o llorando, no sé yo, y la máquina no festejaba. Creo que ese es un momento clave. Dijiste también algo como que la máquina no tiene intencionalidad. La máquina no tiene intencionalidad, ¿no? Y de alguna manera también la máquina no problematiza, la máquina no pregunta, cumple lo que se le dice que tiene que hacer, para un buen lado, para el otro. Yo me pregunto, si en esa intencionalidad, o en esa falta de intencionalidad, en esa ausencia de festejo, no nos está dando quizás una pauta de que seamos nosotros, ¿no? Los que en el fondo queremos que la máquina se comporte como un ser humano cuando la máquina no tiene ningún tipo de interés. Es más, todo este problema, como diría Marcus Gabriel una vez ahí en la UNSAM, dice, bueno, acá me hablan de inteligencia artificial, yo apago el teléfono y quiero ver la inteligencia del teléfono. O sea, lo apago y ¿de qué estamos hablando? Entonces, yo me pregunto si esto de atribuirle esas grandes ideas nuestras que fundan la humanidad, como la belleza, el bien, sobre todo, bueno, creo que en tu charla es más bien el tema de la belleza, ¿no? Que ahí habría que buscar una definición de lo que es, a partir de seguramente algún tipo de emoción, algún tipo de intención, ¿no? Y algún tipo de celebración, ¿no? Es decir, todas estas cosas que la máquina no tiene. Entonces, ¿por qué intentamos atribuirle? Porque evidentemente uno puede ver, o sea, yo digo, por ejemplo, vos dijiste lo del mono, el caso del mono. Entonces, yo puedo agarrar y decir, bueno, el pajarito canta. Habría que ir a preguntarle al pajarito si él realmente canta, si lo que hace es música. Ahora, para mí, ser humano, en donde va de la pregunta, sí, ¿no? Evidentemente sí, para mí es música. Qué sé yo, Perón diría, la palabra del pueblo argentino es música. Bueno, eso está por verse, sí. Pero claro, el ser humano tiene esa tendencia a buscar la belleza, a buscar el sentido, a intencionar su existir. Sin esa intención, sin esa búsqueda de sentido, sin esa problematización, no hay existencia. Entonces, por ende, habría que ver por qué queremos atribuirle un modo de existencia, un modo de inteligencia y una capacidad de creación, digamos, cuando en realidad todo indica que no la tiene. Todo indica porque, claro, o apago el teléfono o me gano un partido de ajedrez y no festeja, ¿no? Es decir, por ende, todo indica que la belleza no tiene nada que ver con el algoritmo en sí, digamos, sino con nuestra relación con él, es decir, con la celebración de algo bello o no. Por eso mi pregunta es justamente, por un lado, ¿qué es el algoritmo? Y ¿por qué atribuirle este tipo de grandes conceptos como inteligencia, como creación y como construcción de belleza o sentido? Me encantaron tus preguntas, me parecen buenísimas, porque efectivamente es lo que yo creo que tenemos que empezar a pensar. Y hay una pregunta en el chat que voy a unirla porque está muy relacionada con lo que tú estabas diciendo, Santiago, que es lo que pregunta Helmut y Mateo también, ¿no? Que dicen cómo pensar en lugar de la máquina, entendiendo que fue diseñada por un ser humano, pero sin pensarla desde los antropocentrismos o humanismos. Y Mateo dice, su no celebración podría ser el modo de existencia de su expresión. Ya, o sea, me parece que son súper desafiantes tus preguntas.
Primero, sobre el algoritmo. Tú preguntabas, bueno, ¿qué es un algoritmo? Los algoritmos son anteriores, por supuesto, a lo digital. ¿Ya? Mucha gente piensa que tienen que ver con lo digital, pero no es así. Los algoritmos son tan antiguos como los griegos. Y en general, los algoritmos se definen, o sea, como el ejemplo clásico que le dan a uno cuando que no tiene idea de lo que es un algoritmo es como una receta de cocina, ¿no? Es como tú tienes unas ciertas instrucciones para hacer un queque, por ejemplo. Entonces ya, primero ponga la harina, después ponga el agua, después ponga los huevos, después ponga la mantequilla, revuélvalo todo y le sale un queque. ¿Ya? Eso sería un algoritmo, es una serie de instrucciones para lograr un objetivo. ¿Ya? Y eso en matemática, básicamente, yo no tengo idea de matemática, así que me he tenido que poner a estudiar cosas de computación y a veces fórmulas que no entiendo para nada, pero en el fondo lo que ocurre en lo digital es que los algoritmos son también esas instrucciones matemáticas, ¿cierto?, que siguen los computadores para generar una acción. ¿Ya? Y esas instrucciones están dadas a través de un lenguaje, ¿cierto?, que puede ser el HTML, el Java, Python, etc. Puedo estarme equivocando, espero que no estar haciendo el ridículo con mi definición de algoritmos, y si me equivoco, por favor, que alguien me corrija, pero acabo de pensar esta definición porque estoy trabajando en algo así. O sea, de hacer esta definición porque estoy trabajando en eso. Entonces, esa es la definición de algoritmo que yo te podría dar según lo que he estudiado. ¿Ya? Y para mí es el lenguaje de las máquinas. ¿Ya? O sea, los algoritmos, es decir, esas instrucciones, es el lenguaje de las máquinas. Es a partir de lo que se puede, no sé, generar ¿cierto? Todo tipo de procesamiento. Es decir, cuando nosotros, es un algoritmo el que recoge las búsquedas que nosotros hacemos y nos sugiere, no sé, zapatos o música, etc. ¿Ya? Bueno, yendo a la segunda pregunta, a la cuestión de la contradicción. Efectivamente, yo cuando estaba escribiendo esto, cuando estaba escribiendo la presentación para hoy día, pensaba en que efectivamente, cuando nosotros nos hacemos la pregunta de si son inteligentes, de si tienen alguna sensibilidad, incluso ahora cuando nos preguntamos por la intencionalidad, los estamos humanizando. Estamos pensando estas inteligencias desde lo que nosotros sabemos, porque la verdad es que tampoco podemos pensar desde otro lugar porque no sabemos pensarlas desde otro lugar. Es como estoy pensando en cuando aparecen las primeras literaturas digitales. ¿Ya? Y entonces lo primero es decir, pero esto no entiendo esto, no lo entiendo, no es literatura, porque la literatura es un libro donde tenemos una historia, una narrativa, ¿cierto?, que tiene un principio, un desenlace y un final, y que se lee de esta manera, pasamos una página de un lado a otro, y hay un trabajo con el lenguaje poético. Y en estas literaturas digitales yo no veo nada de eso, así que por lo tanto no es literatura. ¿Ya? Porque en el fondo no teníamos las categorías para poder pensar estas expresiones, estas experimentaciones con la tecnología que tenían algunos elementos que podríamos llamar literatura. ¿Ya? Con el tiempo finalmente se llamaron literaturas, que era lo que decía adelante. Entonces yo creo que aquí pasa algo similar. Es como cuando uno humaniza a los animales también, que es el ejemplo que tú diste, Santiago, es súper bueno. Es como nosotros decimos, oye, este pajarito canta, pero no sabemos si el pajarito está pensando en cantar. Ese es un concepto humano. ¿Ya? Entonces, lo mismo pasa con las inteligencias artificiales, como en esto que yo decía, en esta cita que yo les daba del final de esta novela escrita por una inteligencia artificial, cuando dice, y en ese momento la máquina dejó de escribir para los humanos y empezó a escribir para sí misma. Y en ese momento nosotros dejamos de entender lo que escribía la máquina. ¿Ya?
O sea, no sé si ustedes escucharon también esto de los algoritmos estos algoritmos conversacionales que al parecer también era como, no sé si era fake news al final, pero que habían creado dos bots conversacionales que fueron capaces de desarrollar su propio lenguaje para comunicarse, uno que ya los programadores no entendían y que tuvieron que apagar estas máquinas. Bueno, después salieron la gente de Google diciendo que no había sido tan así. Pero podríamos preguntarnos, puede que en el futuro, ¿ya? En un futuro no tan lejano, eso ocurra, que aparezca una máquina, ¿cierto? Una inteligencia artificial que simplemente se nos salió de todo entendimiento a nosotros. O sea, si ya los programadores no entienden cuál es el proceso que sigue la máquina para llegar a un resultado, ¿ya? Es decir, puede llegar un momento en que va a escribir en otro idioma, no sé, ¿ya? Entonces, en ese sentido, hoy día podríamos decir eh, que el nuevo realismo es la ciencia ficción. Así que, como dice Mateo ahí, quizás la no celebración del AlphaGo en ese momento podía ser una expresión de su modo de existencia, ¿ya? Entonces, creo que son cosas en las que estamos tratando de pensar que todavía no han ocurrido, o al menos yo no sé de que hayan ocurrido, pero por ejemplo a mí la que me llama mucho la atención es esta robot Sofía, ¿ya? Que es capaz de establecer conversaciones, o sea, hasta qué punto lo que está haciendo esa inteligencia artificial está tan controlado por un humano. Y claro, Sofía es una simulación de un humano, pero quizás en algún momento ya no van a ver, ya no va a ser una simulación de lo humano, como lo que ocurre en las inteligencias artificiales fuertes. Ya no es pura simulación de lo humano, es una cosa no humana. Entonces, claro, cuando pensamos en la intencionalidad, en la belleza, etcétera, estamos hablando de categorías humanas. Y yo no sé cómo pensar categorías no humanas. Y ahí eso es trabajo para los filósofos. Le dejo ese trabajo a ustedes, Santiago, los filósofos, que piensen esas categorías. Eso, por ahí creo que va. Ya estamos casi sobre la hora, pero quería volver sobre algo de la presentación y algo que salió también a partir de las preguntas de Helmut, que nada, me pareció súper interesante el proyecto de la cartografía, ¿no? Porque, digo, bueno, vos trajiste los conceptos de Yuhui, ¿no? De tecnodiversidad o de cómo pensar esas apropiaciones locales o diferencias cósmicas o diversidades o cómo se fragmenta esa cultura monotecnológica que aparece como universal, ¿no? Y bueno, cuando uno lee el libro de Yuhui, parece un concepto un poco, ¿no? Como interesante, productivo, estimulante, pero me costaba pensar cómo la encarnadura de eso, bueno, cómo empezamos a pensar esto de las tecnodiversidades. Y nada, este mapa como es una forma de empezar a pensar eso, ¿no? Bueno, Exacto. cómo no ser con sus imitadores y cómo producir esa tecnodiversidad y cómo se está produciendo. Lo que me quedaba como pregunta, y algunas cosas ya estuviste contando también en la discusión, pero cuando escuchaba la presentación pensaba, bueno, ¿hasta qué punto lo que tenemos poder es un mapa de la aplicación creativa de ciertas tecnologías o de ciertas lógicas que justamente en tanto se enfrenta con un contenido nuevo, produce cierta diversidad? Pero me preguntaba, bueno, si eso se agotaba en simplemente introducir o perturbar con contenidos diferentes, digamos, o situados una misma lógica, ¿no? Como me surgía esa pregunta y quería saber cómo lo estabas pensando también, o digo, que estuviste explorando mucho más todo este mundo de la literatura digital y cómo se está produciendo, y quizás hay, me parece, intuiciones o proyectos interesantes en ese sentido. Cómo se hace, no solo para variar el contenido, sino para producir nuevas técnicas. Sí, ¿no? Nada, y pensaba también en... Ay, perdón. No, No, dale nomás. solo traer otro concepto que estuve descubriendo hace poco, porque también viene de la literatura, ¿no? Como se está hablando de canibalismo tecnológico o de tecnoantropofagia, retomando, como contemporaneizando un término del manifiesto antropófago de Oswald de Andrade, que justamente pensaba la creación
literaria como desde América Latina, desde el sur, justamente como un espacio de hibridez que necesita digerir y hacer algo con lo que viene de afuera, con lo que tiene como pasado y con lo que tiene como propio. Y nada, me pareció interesante seguir pensando en ese sentido. Sí, exacto. Yo creo que no solo la cartografía, sino que, como les decía, hay varios proyectos y que yo creo que también podemos, o sea, me parecen todos estos proyectos de archivo, de repositorios de literatura o de arte digital, muy valiosos para poder empezar a pensar las trayectorias tecnológicas, en este caso de las tecnologías digitales, pero incluso uno podría ir más atrás, ¿no? Yo creo que esa es una investigación que hay que hacer. Yo no sé si alguien la ha hecho, quizás me estoy equivocando, pero sí que sería súper interesante de hacer, de mirar las trayectorias hacia atrás, ¿no? Como señala Yuk Hui, para mostrar los distintos caminos que se han seguido en distintas regiones en relación con esta hegemonía de las trayectorias de la tecnología modernas occidentales. Y efectivamente, ahí, claro, nosotros podemos encontrar eso, podemos encontrar también desarrollo de nuevas técnicas, por eso les mencionaba lo que ha hecho Eugenio Tiselli, sobre todo con MIDI-Poet, pero también incluso aunque no hayan nuevas técnicas, es pensar la apropiación de otras técnicas, es decir, y ahí es donde vamos a el concepto de canibalismo tecnológico o de antropofagia, es decir, cómo nosotros igual seguimos utilizando otras técnicas, pero ya de alguna manera las hackeamos, las adaptamos, y en ese sentido les cambiamos un significado, adquieren otro sentido, ¿ya? Para, digamos, el trabajo de alguna manera en la precariedad tecnológica que tenemos en América Latina. Entonces esa misma precariedad tecnológica nos hace ser mucho más creativos con lo que recibimos de afuera, ¿ya? Yo soy muy contraria a pensar esta idea de que estamos siendo dominados por la tecnología y que somos casi como un poco a lo Byung-Chul Han, o qué sé yo, o Eric Saddam, que plantean esta idea de que somos casi sujetos pasivos frente a la tecnología. Yo creo que esta literatura, el arte digital, da cuenta justamente de lo contrario, de las formas de respuesta, las respuestas que nosotros estamos dando desde acá, desde un cierto uso de la tecnología. Eso. No sé si hay más preguntas o yo creo que ya estamos en el tiempo. Ustedes me dijeron que ya estábamos en el tiempo, pero ha sido súper, súper enriquecedor para mí poder conversar con ustedes y escuchar también esas preguntas. Y como les digo, yo estoy recién metiéndome en este tema y esto también me incentiva para seguir investigando en esto. Bueno, Carolina, sí, lamentablemente llegamos al límite, pero bueno, igual tenemos tu contacto, digo, en todo caso, si alguien quiere hablar con vos, seguramente lo puede hacer a través nuestro. De todas maneras. Yo te agradezco en nombre del Centro de Ciencia y Pensamiento de la USAM, fue súper interesante tu aporte, te agradezco muchísimo, y bueno, te invito a vos y a todos los demás a vernos dentro de 2 jueves, dentro de 15 días, el 3 de junio, para otra conferencia sobre artes, en este caso artes visuales, más a partir de la idea de curaduría, de Dorín Ríos, desde México. Ah, qué bien. Va a conversar con nosotros, sí, una gran conferencia para cerrar esta parte de artes, y después, 3 semanas después, viene Parica. Ah, Así que qué bueno, bueno. Ya, esperamos. no me lo pierdo. Sí. Muy bien. Bueno, Muchas esperamos entonces gracias. seguir en contacto. Gracias a vos. Nos Gracias, vemos. chao.